Buenos días. Damos inicio al webinar Cómo organizar un programa de monitoreo ambiental. Este seminario web se organizó en colaboración con la Universidad de Vermont y The Food Consortium Colombia. Le damos la bienvenida a los asistentes de diferentes países de América Latina. Este webinar hace parte de una serie de 6 webinars que se desarrollarán durante todo el año 2019. Las fechas tentativas para estos webinars se tienen para abril, junio, julio, septiembre y noviembre. Es importante tener en cuenta que vamos a tener algunos detalles del webinar que es necesario que tengan en consideración. El sonido se transmitirá a través del computador o por teléfono. Si tienen algún problema con la señal, en su correo les debió haber llegado un número telefónico al cual pueden llamar directamente. Recuerden que se puede escuchar el webinar por teléfono usando los números locales. Este webinar va a ser grabado, o sea que una vez grabado, los organizadores en la Universidad de Vermont lo van a enviar a cada uno de los correos que aparecen inscritos en el webinar. Y ustedes lo podrán consultar directamente en YouTube. Para enviar preguntas, por favor, escríbalas en la casilla de question box. Las preguntas se responderán al final de la presentación. Marcus, please, the next slide. Bueno, les damos la bienvenida a todos los asistentes de los diferentes países de América Latina. Como les comentaba, este es un webinar de una serie, el primer webinar de una serie de 6 que se desarrollarán durante el año 2019. Las fechas tentativas de los próximos webinars son abril, junio, julio, septiembre y noviembre. Otros temas de interés pueden ser sugeridos en la encuesta. Y para este webinar que se titula Cómo organizar un programa de monitoreo ambiental, nuestro interés iba dirigido específicamente a poder suplir algunas exigencias en torno al diseño de programas de monitoreo ambiental, en especial entrada en vigencia de nuevas regulaciones internacionales. Y el propósito como tal del programa y del webinar va a ser poder revisar algunos temas particulares que tienen que ver específicamente con los programas de monitoreo ambiental. Para esta oportunidad contamos con Omar Oyarzábal, quien es miembro consultivo del programa sobre criterios microbiológicos para alimentos en los Estados Unidos. Es instructor líder en entrenamientos en inocuidad de alimentos con certificaciones específicamente HACCP y FISMA, incluyendo entrenamiento en productos acidificados. Él sirve como autoridad de procesamiento para varias compañías en los Estados Unidos y es editor en jefe de la revista científica Análisis de Riesgos, Microbial Risk Analysis, publicada por el CEBIR. Bueno, muchas gracias, Janet. ¿Me escuchas bien? Sí. Bien. Buenos días a todos. Les agradezco mucho la oportunidad de participar en este webinar. Quisiera rever primero el bosquejo que tengo para esta presentación. Lo que quisiera empezar es con entender bien quién requiere o pide un programa de monitoreo ambiental, un poco responder a la pregunta de quién, reconocer las razones para el diseño y la implementación de un PMA, el por qué, establecer los objetivos de un PMA, que serían qué es lo que queremos hacer, cuál es el objetivo final, y luego hablaremos un poco de algunos pasos a seguir para organizar un PMA. Quiero enfatizar que la presentación no va a ser muy larga, porque queremos dejar un poquito de tiempo para responder a las preguntas que recibimos de los participantes. Al principio responderé algunas preguntas que fueron enviadas durante el registro y luego
trataremos de responder algunas preguntas si es que hay envíos durante la presentación. Recuerden que me focalizo un poco con lo que son las regulaciones dentro de los Estados Unidos y con la experiencia de las compañías que trabajan acá en el desarrollo de programas de monitoreo ambiental. Me voy a focalizar también en los peligros biológicos. No cubriremos mucho los peligros ambientales que son físicos y químicos, que pueden aparecer, pero creo que son relativamente más fáciles de controlar en comparación a los peligros biológicos. Describiré a momento algunas de las herramientas que se pueden utilizar para las distintas funciones en la preparación de un programa de monitoreo ambiental. Pero recuerden que esto es un tema muy complejo y que solo vamos a cubrir las partes básicas de cómo se aplican. No cubriré mucho los detalles, por ejemplo, de la documentación, acciones correctivas, y la idea es recordar que los PMAs son específicos para cada planta procesadora de alimento. Es importante entender quién requiere o pide la organización de un PMA. Cuando trabajo con las compañías, estas son las preguntas básicas que hago. ¿Quién requiere eso? Y puede ser, las opciones son distintas. Puede que un cliente les pida a la compañía que organicen. Puede que haya una inspección. En el caso de aquí de los Estados Unidos, pueden haber inspecciones estatales o federales. Puede que sea un auditor. Muchos de ustedes probablemente tengan ya certificaciones dentro de lo que es la Iniciativa Global de Inocuidad de Alimentos, como el SQF, el BRC. Por lo tanto, en una de esas, para pasar esas auditorías, ustedes tienen que organizar un PMA. Puede también que sea la propia gerencia de la compañía. La gerencia puede ser local dentro de la compañía misma, en el sitio, o la compañía puede depender de una planta madre, de una compañía madre que está centralizada en otro lugar que les pide eso. Todas estas preguntas del principio son muy importantes. ¿Quién toma la decisión de incorporar el PMA? ¿Cuál es el apoyo gerencial? Y hasta cuál es el apoyo presupuestario. ¿Qué tanto se puede hacer? Recientemente charlé con una compañía y lo primero que me dijeron: nosotros tenemos un presupuesto, no podemos pasar de esto. Todas estas preguntas, por lo tanto, son muy importantes al principio. Las otras preguntas que son importantes son: ¿por qué queremos establecer esto, el PMA? Hay varias razones, pero las razones más comunes que yo observo son verdaderamente dos: el control de patógenos ambientales en productos listos para el consumo, y ahí estamos con los ejemplos tradicionales en los que podemos monitorear por Listeria monocitógenes o por salmonelas en productos que ya están listos para el consumo. Otras opciones o razones son la verificación de programas de limpieza y saneamiento. Quiero aclarar que un buen programa de monitoreo ambiental que es robusto incluye las dos razones. Hay una verificación de lo que son los protocolos de limpieza y saneamiento, y a la vez estamos controlando el patógeno ambiental que se identificó. Describamos ahora qué son los patógenos ambientales. En el caso de este webinar, estamos refiriéndonos a los peligros biológicos que son capaces de sobrevivir y persistir en los ambientes de producción, procesamiento, embalaje y almacenamiento. Esta definición dentro de los Estados Unidos no incluye las esporas de los patógenos bacterianos.
Recuerden que en este caso, estos patógenos pueden contaminar los productos finales y hay que hacer una evaluación de cuál es el riesgo de que estos patógenos aparezcan en el producto final. Una herramienta que para mí es muy importante al principio para determinar si existe un patógeno ambiental que pueda contaminar o adulterar un producto listo para el consumo, es el análisis de peligro. El término análisis de peligro se ha usado por muchos años ya en el área de microbiología de alimentos, en la parte de inocuidad de alimentos. Y cuando se desarrollaron los sistemas de análisis de peligros y puntos críticos de control, que se conocen como HACCP en inglés, ya más de 30 años atrás, el primer principio que se estableció fue el análisis de peligro. ¿Okay? Ese término, el análisis de peligro, también se incorporó en las regulaciones más recientes de acá de los Estados Unidos, la regulación que se firmó en el 2011 y que se conoce acá como FISMA, que es el acto de modernización de la inocuidad de los alimentos. Por lo tanto, el análisis de peligros ayuda a establecer el riesgo y determinar cuál es el riesgo del patógeno. Como ustedes podrán darse cuenta, hay mucha variabilidad. Por lo tanto, estamos hablando de un producto que no es tratado con procesos para eliminar o reducir el patógeno, ya es listo para el consumo y que puede causar una enfermedad. Entonces estamos hablando de una contaminación que ocurre antes del embalaje con el patógeno y que para el cual no hay ningún control siguiente. ¿Sí? En estos casos es esencial minimizar la posibilidad de la contaminación o prevenir la contaminación mediante el empleo de los PMAs. Quiero enfatizar la importancia del análisis de riesgo, porque el análisis de riesgo tiene verdaderamente una serie de pasos a seguir. El primer paso es la identificación de todos los peligros y luego la categorización de esos peligros. Esa categorización, verdaderamente hay varias herramientas que se usan, pero la idea es usar la frecuencia, la severidad y determinar qué son los peligros significativos. ¿Okay? Recuerden que la exposición al medio ambiente de este producto listo para el consumo es importante, es clave. ¿Okay? Y por supuesto, estos resultados del análisis de peligros nos guían en la identificación de los peligros más significativos y en la formulación de los PMAs. Quiero enfatizar esto porque hay muchos casos que conozco o con los que he participado en los que ya hay un PMA, un programa de monitoreo ambiental, pero no hubo un análisis de peligro. Y por lo tanto, cuando empiezo a hacer preguntas, no hay un fundamento, una justificación por lo que se hace. ¿Okay? Recuerden, cada planta procesadora debe realizar un análisis de peligro completo. No vamos a estar en detalles en lo que es el análisis de peligro, pero es un proceso continuo, un proceso que se tiene que revisar periódicamente. Y siempre aconsejo que el copiar los análisis de peligros de otras plantas sin entender cómo se aplica a una planta propia es muy riesgoso. Les doy un ejemplo aquí, un producto líquido, semilíquido, a 87 grados, que va directamente en un jarro de vidrio. El jarro se tapa inmediatamente. La temperatura dentro del jarro se mantiene por 71 grados, por lo menos por 2 minutos, y tenemos un pH final menor a 4.6. ¿Cuál es el riesgo en este caso? Hay una exposición muy limitada del producto al medio ambiente.
¿Mm? Y ese es un producto listo para el consumo. En esta diapositiva les presento la variabilidad que puede haber en productos listos para el consumo. En este lado, el lado izquierdo, tenemos esta salsa de tomate que la usamos como ejemplo, y el lado derecho tenemos productos como brotes. En la foto de abajo pueden ver que hay hasta un ventilador que está echando aire al producto listo para consumo antes de empacado. Como verán, estoy mostrando casos extremos de exposición al ambiente, pero es muy importante recordar que verdaderamente esa parte eh, se tiene que revisar cuando se hace el análisis de peligros. Quiero ya mencionar 2 o 3 diapositivas acerca de la importancia de esto dentro de las regulaciones de los Estados Unidos. Y aquí usaré las regulaciones nuevas, que es la sección 21 del Código de Regulaciones Federales, con la parte 117.130, que es la de identificación de los peligros. En el caso de que se reconozcan peligros potenciales que incluyen peligros biológicos y patógenos ambientales, hay que desarrollar un PMA. Esta sección tiene varias definiciones bien claras, las traduje en español en lo mejor que pude, para recordarles que la evaluación de los peligros debe incluir un análisis de patógenos ambientales en plantas donde se producen alimentos listos para el consumo, que estén expuestos antes de empacar y que no reciben tratamientos ni otras medidas de control para eliminar la contaminación. Si los objetivos de los PMAs son el control de patógenos ambientales, hay que recordar que hay una variabilidad en cómo estos patógenos se mantienen o viven en las plantas. Y sin entrar en muchos detalles, ya conocemos que pueden haber casos de patógenos transitorios o algunos residentes. Y en el caso de los residentes, ustedes ya deben haber escuchado el término biofilme, que se desarrolló, se inventó muchos años atrás, asociado con las pseudomonas. Y esto es algo muy común que ocurre en las plantas procesadoras de alimentos si no hay un protocolo de sanitización profundo. Si el objetivo verdaderamente del PMA es el control de patógenos ambientales, la idea final es prevenir la contaminación de los alimentos y de las superficies de contacto con alimentos. Por lo tanto, hay que identificar, el programa tiene que identificar los sitios de refugio de los patógenos y la presencia para asegurar que no hay una persistencia del patógeno. Se deben llevar a cabo acciones correctivas si hay resultados inesperados, y la idea es demostrar un control continuo del proceso. Si el objetivo es la verificación de los programas de limpieza y sanitización, o es una parte de los objetivos, lo importante es determinar primero que los protocolos de limpieza sean adecuados. Y yo puse ahí un poco lo que es en términos de validación, porque es verdaderamente es validar que los protocolos que se estén implementando sean los correctos. Luego hay que hacer una verificación para asegurarse que los protocolos se ejecuten en forma apropiada, y que la idea es prevenir la contaminación de las superficies de contacto con alimento en forma prioritaria. Y por supuesto, en este caso también se deben llevar acciones correctivas apropiadas si se encuentran resultados que no son los esperados. Quiero hablar un poquito aquí acerca de algunas de las herramientas disponibles sin entrar en muchos detalles. Una vez que se completaron los objetivos, y es importante empezar a describir los elementos, las pautas, los componentes del PMA.
Una de las cosas importantes para hacer es identificar las áreas de la planta donde se implementará el PMA. Yo aquí puse un ejemplo de una planta de procesamiento en donde hay distintas habitaciones o salas. Lo importante es determinar el área que se van a implementar y dentro de esa área la selección de los sitios de muestreo. Por ejemplo, en la habitación número 4, si la ampliamos, vemos que hay distintos tipos de equipos, maquinarias, distintos tipos de superficies, superficie de contacto o de no. Hay que determinar el flujo del producto, el flujo de los trabajadores, y en base a eso se van determinando los sitios. Entonces, primero se empieza con el área y luego se sigue con los sitios. Los sitios de recolección de muestras deben especificarse en el PMA y deben incluir superficies de contacto con alimento y sin contactar con alimentos. ¿Okay? La selección, por supuesto, varía. Soy de la opinión que hay que darle mucho tiempo para pensarlo a esto y revisarlo bien con la planta, con los flujos de diagramas de la planta. Y recordar que aquí se pueden usar el concepto de zonas que ya hace muchos años que se usa. Les muestro en estas diapositivas zonas que no son de contacto con alimentos, pero como verán, tienen distintos tipos de limpiezas y por lo tanto el análisis de peligro y la evaluación en la planta determina qué tantos sitios o qué tan importantes algunos de estos sectores son para ingresar dentro del muestreo. Les comenté de las zonas de muestreo. Verdaderamente hay varias zonas. Se empieza con la zona 1, que son las superficies de contacto con alimentos, y a medida que nos vamos alejando de las zonas de contacto, se pueden dividir en zonas 2, 3 o 4. Lo importante es recordar que la zona 1 es la de contactos con alimentos, y las otras verdaderamente evitan que la zona 1 se contamine. Las otras pueden servir como nichos donde los patógenos pueden establecerse y por lo tanto hay que hacer una evaluación para determinar de que esas zonas, las otras zonas que no contactan con alimentos, no sirvan como fuente de contaminación para la zona 1 o para el alimento. Una vez que se conocen las áreas y los sitios, hay que determinar el tipo y el número de muestras. Y ya aquí empezamos a hablar en cosas muy específicas para cada planta. Pero las preguntas que yo siempre tengo a mano son, ¿qué tipo de testeo vamos a hacer? Podemos hacer un testeo, por ejemplo, de materia orgánica. Hay muchos sistemas del ATP, como el trifosfato de adenosina. Nosotros usamos el que está en la izquierda, pero verdaderamente tengo conocimiento de la mayoría de estos sistemas que están en el mercado acá dentro de los Estados Unidos. Hoy en día todos estos sistemas proveen programas de computación para analizar los resultados. Se pueden hacer unos resultados de la zona 1, qué pasaron, ver con el tiempo dónde es que hay muestras que fallaron. Todo esto depende de nuevo del presupuesto y de la intensidad del muestreo que se quiere hacer. Otro tipo de testeo es el testeo de los indicadores. Y aquí hay mucha confusión con respecto a qué testear. Hay varios tipos de indicadores, una E. coli, un coliforme, conteo general. Es importante para mí que ustedes consulten con un microbiólogo que entienda particularmente el procesamiento que ustedes hacen y que entiendan un poco la microbiología de alimentos. A veces veo muchos indicadores que se testean, pero no hay ninguna justificación por qué. Recuerden también que en el caso de los indicadores, que hay valores, hay que determinar valores correctivas cuando hay conteo alto.
y vamos a ver luego con una de las preguntas, no hay verdaderamente un número que se puede establecer de conteo para cada indicador. Eso depende del tipo de procesamiento que se hace. También hay el testeo de patógenos, pero recuerden que estos testeos son más caros y es importante prevenir qué es lo que se va a hacer como acciones correctivas. No hay que empezar a hacer un testeo de patógenos si no se sabe qué es lo que se va a hacer en caso de que haya un caso positivo o resultados que no sean esperados. ¿Okay? Aquí las decisiones empiezan a ser bien complejas y de nuevo hay mucha variación por planta, de planta a planta. Vamos a resumir ahora, ya son casi 25 minutos de la presentación. Entonces hablamos de quién requiere programas de monitoreo ambiental. Es muy importante hacer estas preguntas. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles van a ser los objetivos de este programa de monitoreo ambiental? Pueden ser más de 2 o más de 1 objetivos. Y ¿cuáles son los resultados del análisis de peligro? Sin un análisis de peligro completo, en una de esas vamos a empezar a hacer un programa de monitoreo ambiental que pueda no tener mucha justificación. Recuerden que las justificaciones o las razones más importantes para los programas de monitoreo ambiental son el control de patógenos ambientales o la verificación de los programas de limpieza de saneamiento o las dos. ¿Sí? Esos son los más importantes. Los análisis de peligro nos determinan el área, nos ayudan a determinar las áreas y los sitios que se van a muestrear. Y de ahí ya empezamos a hablar de los tipos de muestra, la frecuencia, el tipo de análisis que se va a hacer, etc. Hay muchos detalles que son más específicos para cada programa de monitoreo ambiental. El cálculo del número de muestras varía y todo eso depende de si se hace un testeo, por ejemplo, de materia orgánica al principio, que son los testeos más baratos, digamos, de menos precio, o los de testeo de patógenos, que son normalmente mucho más caros. Para mí lo ideal es crear un PMA que tenga un sistema de testeo con materia orgánica, indicadores y patógenos, más de materia orgánica para evaluar y verificar la sanitización y menos de patógenos. Así el presupuesto alcanza para hacer más muestreos de sitios. Recuerden, hay que establecer acciones correctivas. Y hay que empezar estos PMAs con la idea de que nada se termina en un papel, en escrito, sin trabajarlo. De otra manera, lo que quiero decir es que tienen que empezar a implementarlo y evaluarlo en forma continua. Y puede llevar varios meses, hasta más de un año, porque quizás al principio lo que quieran es establecer los sitios que son más apropiados y entender cuáles pueden ser las áreas de refugios o los nichos donde pueden haber patógenos para prevenir que se establezcan esos patógenos en el medio ambiente. Recuerden que la idea de este monitoreo efectivo para controlar patógenos significa que hay que hacer una detección y remoción de indicadores de cargas bacterianas en general y de los patógenos. La idea final es prevenir que los patógenos se establezcan en la producción y sirvan como fuentes de contaminación de las zonas de contacto con alimentos o de los alimentos mismos. ¿Okay? Y por supuesto, la evaluación del programa de monitoreo ambiental nos dice cuáles son las tendencias de esos patógenos en el medio ambiente en el que ustedes trabajan. El objetivo final es la prevención de la contaminación de los alimentos y de las superficies que contactan con el alimento. 30 minutos de que empezamos el webinar
Y ahora me gustaría responder a algunas de las preguntas que recibimos durante la registración. No recibimos muchas, pero seleccioné las que me parecen más apropiadas debido al contenido y debido a que nos pueden ayudar a crear un poquito de la discusión que queremos. Dos preguntas que recibimos al principio fueron, ¿qué es lo más importante en un monitoreo ambiental? ¿Y qué factores considera usted claves en el diseño de un plan de monitoreo ambiental? Son importantes esta pregunta, pero la verdad que esto depende. El uso de las distintas herramientas que presenté varía de acuerdo a los objetivos del PMA. Recuerden que sin un análisis de peligro no sabemos bien qué es lo que estamos haciendo. En una vez estamos copiando otros programas sin entender qué es lo que está ocurriendo en nuestra planta. ¿Okay? Es importante también entender la eficacia de los programas de limpieza y saneamiento. Para mí eso es muy importante porque a veces se consideran que estos programas andan bien, pero en una de esas no son robustos y no son aplicados en formas consistentes. Hay mucha variabilidad. Por lo tanto, es importante determinar si tienen los programas de limpieza y saneamiento más apropiados y si las prácticas que ustedes han establecido se llevan a cabo en forma consistente. Por supuesto, hay que preparar acciones correctivas apropiadas. Es muy difícil responder a las acciones correctivas de positivos si no se pensó con antelación, si no se sabe por qué es que se está haciendo testeo en ciertos lugares, en ciertas áreas o sitios. Otra pregunta, ¿qué pautas se deben tener en cuenta para el monitoreo ambiental durante la optimización de procesos de limpieza y desinfección? Esta pregunta es muy interesante porque si no evaluamos la limpieza y saneamiento, la herramienta más útil que tenemos para controlar los patógenos no funciona, o en una de esas no sabemos si funciona bien. Por lo tanto, hay que hacer mediciones de las concentraciones de los productos de sanitización. Estoy repitiendo aquí el hecho de que espero que han trabajado con una compañía que vende sanitización de productos y entienden cómo se está haciendo, qué protocolos se aplican en las distintas zonas y en los distintos sitios. Los testeos de ATP pueden ser muy útiles porque recuerden que si los sistemas de sanitización trabajan bien, los protocolos trabajan bien, los testeos de ATP de materia orgánica van a ser todos bajos. El entrenamiento del personal es importantísimo. Muchas veces empiezan estos programas con muy buen interés y a los pocos meses la gente cambió y la nueva gente que está a cargo no está bien entrenada. Las inspecciones preoperacionales también pueden ser muy útiles en estos casos. Otra pregunta. En una de esas ustedes la identifican a las preguntas, por ahí cambié algunas palabras para hacerlas un poquito más claras. En esta pregunta era, ¿cuál es la frecuencia recomendada para un plan de monitoreo ambiental en la zona 2 y zona 3? Bueno, depende. Recuerden, todas las zonas que no son la zona 1, zona 2, 3, 4, 5, como quieran llamarlas, son zonas que pueden contaminar la zona 1. Así que el análisis, la observación dentro de la planta, dentro del sitio, determina cuál es la frecuencia recomendada para los testeos. ¿Cuál es el límite máximo de enterobacteriaceae en ambientes? Mi primera pregunta es, ¿por qué testea enterobacteriaceae? ¿Por qué determinaron que ese es el indicador más apropiado? ¿Es el único indicador que usan? ¿Cuáles son los otros indicadores? ¿Qué tipo de producto están manufacturando en la planta? Todas estas preguntas son claves para determinar
qué es lo que podría ser un límite básico. En general, cuando hablamos de testeos de indicadores, se desea el menor número posible, al menos que se testee durante la producción. Recuerde que hay veces que intencionalmente se puede testear en producción para determinar las cargas, pero verdaderamente el número máximo de indicadores depende del tipo de producto final, la exposición ambiental, las cargas que podemos encontrar en el ambiente y las cargas microbianas que traen cada uno de los ingredientes dentro de ese producto. Recuerden que hay procesamientos en donde puede que los ingredientes tengan alta carga microbiana, pero se los controla. En otros casos no. En otros casos hay poco procesamiento, un procesamiento mínimo en el producto y por lo tanto la carga microbiana que pueden venir de los ingredientes se mantiene hacia el producto final. Otra pregunta. ¿Qué microorganismos podemos establecer dentro del programa de monitoreo ambiental en una planta de embutidos? Esta es muy específica, pero en general depende del tipo de producto, aún dentro de los embutidos. De nuevo, la carga microbiológica depende de los ingredientes, depende del tipo de procesamiento y depende de los protocolos, qué tan efectivos son los protocolos de limpieza y sanitización. Dos plantas que hacen lo mismo, si una no tiene buen control de la sanitización, pueden que estén acumulando cargas microbianas en el ambiente y por lo tanto hay un alto riesgo de que si hay un patógeno, el patógeno contamine la zona 1 o los productos finales. Ahí es en donde el testeo de indicadores y de patógenos puede ayudarnos a establecer cuáles son los más apropiados. Para ambientes de procesamiento de quesos, ¿qué parámetros se deben tener en cuenta debido a la humedad que se maneja? Depende de nuevo del tipo de queso. En general, el patógeno más común en quesos continúa siendo, el patógeno de mayor importancia, digamos, es la Listeria monocytogenes. Pero recuerden que hay una tendencia ahora en los últimos 15, 20 años a hacer quesos con leche cruda, quesos que tienen pocas semanas de maduración y por lo tanto puede que haya una posibilidad de que haya otros patógenos, como la E. coli patogénica, la Escherichia coli o especies de salmonella. En las plantas procesadoras de quesos hay mucha variabilidad. Y yo sigo en mi experiencia, creo que todavía no entendemos la importancia de la sanitización en zonas fuera de la zona 1. Hay mucha variabilidad en las otras zonas y por lo tanto esas zonas pueden servir como contaminación para las zonas 1. Eso es lo que yo veo en mi experiencia. Hay mucha necesidad de educar y de entrenar a la gente, los flujos de movimiento de la gente. Es importante, recuerden que los humanos trabajando allí, los empleados son los vectores más importantes a veces en el movimiento de estas bacterias y de los patógenos. Una pregunta que a mí me pareció muy interesante fue, ¿es posible con históricos de resultados de microbiología determinar un punto físico como fuente de la contaminación? Sí, sí es posible. La idea es exactamente eso, pero lo importante, la idea es principalmente evitar el establecimiento de esos patógenos de nichos. Por ejemplo, si hay muchos testeos microbiológicos y no se termina de encontrar los nichos, sigue habiendo casos de contaminaciones altas o de patógenos en la zona 1 y seguimos testeando y no mejoramos, ahí hay algo que no funciona en el PMA. O quizás no hemos evaluado esa herramienta tan importante que es la limpieza y la sanitización, en una de esas no es tan efectiva y creemos que es tan efectiva. De nuevo, si un programa de monitoreo ambiental está funcionando adecuadamente,
estamos previniendo la estabilización de esos nichos. Otra pregunta fue las herramientas prácticas para el monitoreo ambiental de procesos de limpieza y desinfección en seco. Esta es muy interesante porque a pesar de que aparentemente habla de productos deshidratados, quizás de frutas deshidratadas, en este caso, no sé, hay muchas plantas, como las plantas procesadoras o manufacturadoras de productos de panaderías, en donde verdaderamente hay un sistema de limpieza en seco. Aquí los sistemas de ATP son bastante útiles. Hay que determinar las cargas microbianas en el ambiente. Se puede hacer testeos durante y después del procesamiento. Y hay que prestar atención específica a las superficies de contacto con alimentos. Esto para mí, aún en las plantas en las que se hace limpiado en seco, la zona 1 es crítica. Hay dos preguntas parecidas aquí: ¿cómo se pueden reducir la cantidad de puntos de muestreo? ¿Cada cuánto debo monitorear los patógenos? Todo eso depende. Se pueden reducir los puntos de muestreo si la historia de la planta dice que hay control y de que no se encuentran áreas de refugios o nichos. No se puede generalizar. Recuerden de nuevo la idea de los precios, porque todo esto tiene un gasto. Los sistemas de ATP son los de menor valor, los indicadores tienen más valor y el testeo de patógenos es más caro. ¿Qué técnicas o avances científicos se desarrollan en el monitoreo de control de patógenos? Hay muchos avances en el testeo y en el testeo rápido. El ejemplo del ATP es uno. Yo lo he vivido a esto en los últimos 20 años. 20 años atrás las máquinas eran enormes, no eran muy eficientes. Ahora son unos sistemas muy prácticos, muy eficientes. Recuerden que hay compañías que están vendiendo ya los hisopos en los que ustedes pueden colectar y pueden hasta detectar un poco de cargas microbianas en general con solo poner los hisopos en una estufa. Eso lo pueden hacer en unas plantas. Creo que los avances científicos en este aspecto son un poquito caros todavía para nuestra industria, pero son importantes. La limpieza sin desarmar los sistemas de bombas, los sistemas de desarme rápido, todo eso, lo que es la parte de limpieza rápida y la efectividad en la aplicación de los productos que usamos, especialmente los de amonio cuaternarios, eso para mí ha sido un avance muy importante, que de nuevo, 20, 30 años atrás no lo teníamos. Otra pregunta: además de la metodología de limpieza y desinfección y productos, ¿hay algo más que tomar en cuenta? Sí, el entrenamiento, para mí el entrenamiento del personal que trabaja en esta área, la gente que está a cargo del producto de monitoreo ambiental, del programa de monitoreo ambiental, la gente que puede estar trabajando en áreas en donde se han descubierto nichos, la gente, los empleados que están a cargo de los programas de limpieza y saneamiento. El entrenamiento de personal para mí es muy importante. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Eso es todo lo que tengo por ahora. Voy a ver si es que hay algunas preguntas específicas. Estoy abriendo acá un poquito una ventanita. Omar. Sí. Sí, hay tres preguntas en la parte de preguntas y respuestas, y tres personas también mandaron preguntas por el chat. ¿Las puedes leer, por favor? Claro que sí. Entonces, Gladys Gómez: ¿el programa de monitoreo ambiental no aplica para productos que no sean listos para consumo, ejemplo, aditivos y colorantes? Depende si el aditivo se va a aplicar directamente o si el aditivo se va a aplicar a un alimento que va a ser procesado. Si el aditivo va a estar, se va a aplicar a un alimento que se va a procesar, el aditivo se transforma en un ingrediente en la planta en donde se hace la aplicación.
No sé si quedó claro eso. No comemos aditivos directamente. Si es que el aditivo va a ser quizás un ingrediente que lo va a analizar otra planta. Espero que haya quedado claro eso. Bueno, yo la había interpretado diferente en el sentido que sí, como lo veo, es como es alimentos listos para el consumo, si el aditivo está directamente desde la parte en que está el proceso en que elimina los patógenos, pues es completamente diferente que si por alguna razón se adiciona después. Claro, de por sí nadie quiere producir hasta un ingrediente que tenga patógenos. La idea es controlar lo que uno más puede. Pero el término aditivo es un poco complejo porque recuerda que acá, por lo menos en los Estados Unidos, lo que son los productos de dietary supplements que se llaman, no son verdaderamente alimentos. Se consumen, pero tienen otras regulaciones, no son regulaciones directamente asociadas con alimentos. Lo que yo estoy hablando es principalmente de alimentos. Si vos me dices que hay un aditivo, eh, yo lo que entendería es que en una de esas es un consumo directo, es una vitamina o algo así, y eso tienen otro tipo de regulaciones. También Bueno, hay que encontrar patógenos en eso, por supuesto, pero es distinto. una segunda pregunta de Mauricio Andagana. ¿El PMA se aplica a productos listos para preparar o para usar? A los dos, verdaderamente. Al de preparar, uno tiene un poquito más de oportunidades, porque en la parte de los rótulos uno puede explicar bien qué es lo que deben hacer si es que la preparación incluye un paso, un tratamiento que va a destruir a los patógenos potenciales. En los dos se tendría que utilizar, quizás la astringencia sea un poquito variable. ¿Sí? ¿Okay? Tenemos otra pregunta de Lady Méndez. ¿Hay una norma específica donde hable sobre el número máximo de microorganismos en un área o esto se puede establecer según el trabajo que se desarrolle en el área o zona de muestreo? Para realizar el monitoreo ambiental se puede utilizar métodos como sedimentación en placa para ambientes y para superficies, agar play count. Se puede realizar un testeo para identificar los microorganismos que se encuentran en una zona y establecer qué microorganismos no se pueden encontrar según el trabajo que se realice en el área. Son todas Eh, de la misma persona. Sí, verdaderamente las especificaciones, digamos, que se usan varían. En Europa, en una de esas ustedes encuentran documentos que especifican un poquito más, pero la verdad es que las especificaciones están relacionadas a las cargas de materia, de cargas microbianas totales en los ingredientes. En los productos finales y en el ambiente eso varía. En el ambiente se quiere lo menos posible. ¿Cómo llegar a eso? Bueno, hay bastantes distintas herramientas, como dije. Si uno quiere testear directamente por el patógeno, en una de esas no está entendiendo cuál es la carga microbiológica y cuál es la carga orgánica que puede haber. Por eso es que yo siempre digo, empezar primero con las cargas orgánicas, materia orgánica, después cargas totales y después el patógeno. Recuerden que no hay el sistema de... El decir que un indicador indica un patógeno no es correcto, no tenemos buena... La ciencia no nos ayuda con eso, no nos dice que una coliforme nos predice la salmonela, eso no hay. Pero por lo menos nos dicen que si tenemos un alto número de bacterias en el ambiente, las posibilidades de otras bacterias patógenas pueden estar allí. Eh, Bueno, eh, tengo, creo que mencionó el aire. A veces hasta hay que hacer muestreos de aire para determinar si que el aire puede servir como un vector para mover microbios dentro de una planta. Sí. Eh, Claudia Karina Libonati manda dos que me parece que las podemos integrar. ¿Cuáles son los valores de referencia de la presencia de mohos y levaduras a nivel ambiental? ¿Y qué indicadores utilizaría en una planta de productos pesqueros?
Ah, de nuevo, no les puedo dar algo específico, pero en la presencia de molds y de levaduras, eso es algo que lo uso normalmente en casos en que hay ingredientes en lo que pueden traer a estas cargas microbianas. Recuerden que los ingredientes son los que traen la mayoría de esas cargas microbianas, y después estas cargas microbianas se pueden establecer en el ambiente. Lo importante también es recordar que en estos casos, en la mayoría de los casos de levaduras y hongos, tenemos casos de eh, eh, problemas del producto que no sobrevive el anaquel o que se descompone. Hay que determinar si es que hay posibilidad, si es que hay una análisis de peligro en la que en alguno de esos hongos puedan producir una aflatoxinas o una micotoxina, que sería un caso de inocuidad de alimentos. Eh, pero para la parte de plantas de productos de pescado, eso depende. Si es que hay una producción de productos que se consumen directamente, ahumado, listo para el consumo, eso es un producto de alto riesgo, en comparación a un producto que solo se filetea y se vende crudo. Bueno, Ángela Arango, ¿el programa de monitoreo ambiental debe ser independiente al plan de muestreo? El plan de muestreo tiene que estar descrito dentro de lo que es un plan de monitoreo ambiental. Digamos que el plan de monitoreo ambiental es es la pantalla grande, es el programa grande, y después el tipo de monitoreo, el tipo de testeo, todo eso son componentes dentro del programa de monitoreo ambiental. Yamit García, por favor orientarnos con los tipos de patógenos que podrían ser de interés para un PMA en plantas de derivados cárnicos fermentados, crudos y madurados. Depende, eso es muy específico. Si, por ejemplo, estamos hablando de una planta que procesa carnes, estoy creyendo que son carnes de vacuno, ¿qué tipo de carne se produce? Hay un segundo procesamiento, hay un procesamiento de tipo secundario con productos listos para el consumo o no. Todo eso depende. Hay una muy interesante de Nicole Cetina. Para una planta de fabricación de empaques de plástico para contacto de alimentos, ¿cómo identificar que los protocolos que se están implementando son los adecuados? Ah, muy interesante. La parte de plásticos acá es en lo que es el Foreign Supply and Verification Program, es la parte de lo que se llama la parte de empaquetados. Siempre hay la posibilidad de que puede que el sistema de empacado esté contaminado. Por lo tanto, en la planta donde están haciendo esos productos, lo importante es minimizar la contaminación por medio del entorno, y por supuesto eso varía tremendamente porque depende de si es un producto plástico, si son cajas de cartones, todo eso varía. Recuerden que puede que eso salga muy bien y esté listo, esté empacado, pero después llega a la planta donde se va a utilizar y no hay buen control en la planta. Por lo tanto, todo lo que es prevención de contaminación debido al medio ambiente, incluyendo todo lo que sean los ratones, las cosas que pueden haber en el ambiente que puedan contaminar, eso es importante tenerlo en cuenta en los protocolos. Creo que con lo que acabas de responder también le damos respuesta a Luisa Mejía, que nos preguntaba para una empresa de fabricación de empaques qué controles se debe tener en cuenta o qué manejo se debe dar a este programa. Claro, recuerden que en ese caso normalmente son plantas, yo les digo, mucho más limpias porque no están trabajando con alimentos. Los alimentos, distintos tipos de alimentos, traen muchas cargas microbianas. Algunos traen una cantidad excesiva de carga microbiana. Es típico.
Si uno está recogiendo una planta o está procesando un animal, todo esto, los productos de comida traen cargas microbianas altas. En estas plantas que están haciendo cosas de plástico y de cartón, las cargas microbianas son muy bajas. Laura Botero, ¿qué tipos de patógenos ambientales se pueden encontrar en zonas secas que contienen, como por ejemplo, gelatina en el ambiente? Gelatina seca. Hmm. Eh, Sabemos que los patógenos pueden sobrevivir en ambientes de baja cantidad de agua, de actividad de aguas. Por ejemplo, en la harina podemos tener patógenos que sobreviven. Eh, Eso depende, puede ser salmonella, E. coli, hasta listeria pueden estar. Eh, lo importante es determinar cuáles son los vehículos. En el caso de plantas de limpieza seca, hay vehículos que normalmente son los que pueden llevar y permitir que los patógenos estén. Pero esos vehículos que sean una harina o algo, un grano, lo que sea, tiene que, tiene que haber un limpiado, una limpieza para remover eso. Y al principio para mí lo importante es hacer testeos, determinar cuál es la carga microbiana en el ambiente. Y yo creo que eso lo respondí en una de las preguntas. A veces hacer testeo al principio para determinar qué es la carga original, en cómo está, es importante para después establecer los programas de monitoreo. Es bien específica, Omar. ¿Qué tan viable es realizar un análisis de patógeno como Escherichia coli o 157H7 en una matriz que la contenga como materia prima, pero cuenta con un tratamiento térmico durante el proceso, 160 a 180 grados por 20 minutos y asumiendo cumplimiento en los prerequisitos como procesos de limpieza y desinfección, BPM y control de tránsito en las áreas? Entonces, a mí no me quedó clara la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la función? ¿Por qué se testearía a una E. coli patógena si el producto ha estado, digamos, tratado con Tiene un tratamiento? un tratamiento térmico y asumen que cumplen con los prerequisitos de limpieza y desinfección, BPMs y control de tránsito en las áreas. Bueno, no, la verdad que no tiene sentido el testear por un patógeno si es que hay un tratamiento que destruye los patógenos. El testeo se puede hacer por verificación. Recuerden que el testeo de los productos alimenticios, sea final para consumo o no, el testeo es una verificación. Hay casos en los que se testean los productos finales que son listos para consumo y se ponen en un almacenaje hasta que se liberan, pero esos son casos únicos, no son los casos más convencionales ni son los casos que yo les sugeriría. Sería un caso, por ejemplo, si se encontró una contaminación en una planta en donde se están produciendo la pasta de cacahuate, de maní, y bueno, eh, hay que seguir produciendo y hay dudas de que en una de esas hay una contaminación. Entonces, en esos casos, en una de esas se puede hacer un tratamiento, un testeo por lote y esperar, porque verdaderamente la vida útil de ese producto es muy largo, se puede esperar. Pero el testear un producto final y enviarlo y solo tener eso como sistema de monitoreo no es un sistema bueno porque no los hace a ustedes hacer más inteligente en lo que es a la planta. Es detectar y destruir, digamos, pero no los hace que hagan testeos de la planta y de productos y de ingredientes que les hace a ustedes tener mejor herramientas de inspección. Quiero que eso quede claro. El testeo de producto final es verificación y no nos hace a veces mejorar nuestras normas, nuestras prácticas. Franci Stephanie Orrego, ¿cómo conectar la evaluación de patógenos ambientales con la selección de proveedores con los ingredientes a preparar? Uh, con los proveedores. Bueno, no. Estamos hablando de que a esta altura ustedes ya hicieron una evaluación de los proveedores. El
programa de monitoreo ambiental es para esa área particular, para esa planta específica. Si ustedes tienen que, si ustedes llegan a la conclusión de que hay un proveedor, digamos que hay 3 proveedores que le mandan el mismo tipo de producto, pero uno tiene una carga muy alta, bueno, en una de esas ahí ustedes pueden dialogar con, con ese proveedor para que no manden el producto con altas cargas, pero es la responsabilidad de ustedes el controlar el medio ambiente en el procesamiento. Lo otro es el programa de eh, verificación, digamos, de los proveedores, que es algo distinto. Bueno, Laura Duque, en nuestra empresa se procesan productos biológicos. Nosotros no podemos hacer muestreo de superficies por ATP por el tipo de detergentes que utilizamos. ¿Podemos hacer muestreo por placa de contacto de superficie? Si dejan un detergente, el detergente, todos los detergentes que quedan, me queda raro que no lo hayan, que no lo limpien al final. Recuerden que todos estos productos que se usan para limpiar las áreas de contactos de alimentos, se supone que no dejan ningún residuo que pueda ser tóxico. Por lo tanto, me parece que en una de esas hay que mejorar ese plan de limpieza o hacer testeos después de que el detergente, digamos, el sanitizador se ha desaparecido, están en concentraciones bajas. La respuesta es sí, se pueden usar cualquier cosa, se puede usar el ATP o se pueden usar los tipos de testeo de indicadores, por ejemplo, con placa o un hisopado que se lleva y se lleva a un laboratorio para testeos de indicadores. Diego López, ¿cuáles son las ventajas de realizar muestreos mediante los sistemas ATP con respecto a la metodología tradicional? Y estos no me permiten determinar patógenos. Lo importante para mí del ATP es que cuando uno empieza, no sabe dónde están las cargas orgánicas que pueden haber en el ambiente, y por lo tanto el uso del ATP y de los indicadores nos ayudan a determinar eso. Y es, como les digo, mucho más barato que testear por patógenos. Porque si sabemos dónde hay cargas orgánicas y dónde hay un contagio alto de indicadores, ya no preciso más. Lo que tengo que hacer es limpiar esa zona, buscar un sistema, mejorar mi protocolo y limpiarla. Porque yo sé que es una cuestión de tiempo en la que me puede aparecer el patógeno ahí. Liliana Navarrete, según su experiencia, ¿cuál es el patógeno que se debe identificar en plantas de producción de productos fritos empacados listo para el consumo tipo snack? Un frito para empacado de consumo. Ajá. Yo no sé qué tanta exposición ambiental habrá en eso. Eso es muy interesante porque resulta que es un producto que va a estar a alta temperatura, pero se va a tener que llevar a temperaturas bajas para el empacado. Y yo no sé qué tanto exposición ambiental habría, pero cualquier producto seco, como es un producto que ha estado friado, frito, que bajó de temperatura, si les llega una salmonela o una listeria y contacta y les cae en el ambiente, lo más probable es que sobrevivan. Así que la idea ahí es hacer la evaluación de cuál es el tipo de exposición y determinar cuál es el patógeno más común que pueda venir en base a los ingredientes, en base al tipo de producto que están usando. Recuerden, hay que usar un poco de historia aquí. Si ustedes me dicen, ¿cuál es la historia por ejemplo, la pasta de cacahuate, la pasta de maní? Salmonella es el patógeno más común. Pero si ustedes me dicen, ¿hay otros ahí? Probablemente sí. Pero la salmonella es el más importante que usamos nosotros como el patógeno de prioridad en ese producto.
Además de Fabio Andrés Vega, además de las validaciones de prelimpieza y poslimpieza, ¿de qué otra manera puedo validar mi programa de monitoreo ambiental? Testeos, testeos que pueden ser de distintos tipos, hasta el testeo de producto puede ser una verificación, verificar que el sistema de limpieza sea el sistema apropiado. Recuerden que para evaluar si el sistema de limpieza es apropiado, a veces intencionalmente se colectan muestras durante el procesamiento para determinar una carga orgánica, una carga alta, digamos, de indicadores, y después se hace la limpieza y se evalúa de nuevo para ver cuánto baja. En varios casos que hemos hecho ejemplos de eso, hemos visto que en algunos lugares la expectativa por parte de las limpiezas no eran, y por lo tanto creíamos que mataban más de lo que mataban, o reducían las cargas más de lo que creíamos, y no era cierto. Por lo tanto, en ese caso estamos verificando, estamos asegurándonos de que el sistema de limpieza esté andando en forma oportuna. Voy a unir varias preguntas. ¿Sí? ¿Qué tipos de microorganismos se pueden transportar en el aire? Y, en las zonas 3 y 4, ¿qué indicadores se pueden monitorear considerando que es una planta productora de productos listos para el consumo? Bien, el aire sí es aire forzado, y hay la posibilidad de que las bacterias entren en el aerosol. Todas las bacterias patógenas de alimentos que son transmitidas por alimentos, la E. coli patógena, Salmonella, la listeria, hasta esporas se van a transmitir por aire. Así que eso depende de qué tanta presión el aire tenga, los movimientos de aire que haya y por dónde viene. El movimiento de aire puede ser una cosa muy seria, y ya hay muchos ejemplos de qué importante es, y a veces no le prestamos atención. Hay muchos equipos sencillos en los que uno puede llevar y determinar la cantidad de carga microbiana en general que puede haber en el aire en una planta, en un movimiento. Hay varios equipos para hacer eso, a veces lo usamos cuando es necesario determinar si es que el aire puede ser una fuente de diseminación. Me parece que podemos hacer una pregunta más y ya parar por ahí. Jane, ¿qué te parece? Sí, porque ya son las 9:10. Sí. Daisy Rodríguez, si uno de los patógenos que verifico es Campylobacter, ¿cuál indicador puede ser útil en mi PMA considerando la difícil recuperación del patógeno? La idea es verificar Campylobacter, ¿dónde? ¿En el alimento o en el ambiente? Porque la verdad que Campylobacter normalmente no es no resiste mucho en el ambiente. Hay ciertos ambientes en los que vive muy bien, que son ambientes semilíquidos, digamos. Recuerden que es un patógeno flagelado, que se mueve bien en zonas así medias viscosas, y con un poco de humedad sobrevive muy bien. Por eso sobrevive bien, por ejemplo, en el agua, sobrevive bien en productos líquidos. Pero no me quedó claro eso si es en el producto final o en el ambiente. Eso depende, ¿entiendes? No hay muchos testeos de Campylobacter en el ambiente porque no es fácil encontrarlo en el ambiente, no dura mucho. Normalmente ingresa en el animal animal doméstico, especialmente en aves, donde es común, y bueno, sobrevive bien ahí, pero en el ambiente no, solo sobrevive en zonas donde hay alta humedad. Omar, creo La que última. la última, sí, hacemos la última. Bueno, a ver, miro esta o esta. Estoy mirando cuál de las dos. Voy a unir dos, ¿sí? ¿Qué experiencia tiene en el uso de productos para detección de biofilm que generan espuma? ¿El producto qué?
¿Qué experiencia tiene en el uso de productos para detección de biofilm que generan espuma? Mm, eh, biofilm que producen espuma. Me quedó raro eso. Miren, Creo que es productos de limpieza que generan espuma. sí. Bueno, hay un sistema, exacto, hay un sistema que se han usado mucho, ya muchos años atrás se están usando en las plantas de procesadoras de carnes y de pollo acá en los Estados Unidos. Y es el sistema de espumas que se hace al final, en donde se deja un residuo de amonio cuaternario. Em, esos productos, verdaderamente, eso depende de la compañía que les provee el producto. Por eso es importante entender cuál es el residuo de esos productos, cuál es la eficacia y cuáles son a veces hasta las temperaturas, el tiempo que se requieren para que tengan eficacia. Lo importante es no hay una detección directa de biofilme. El biofilm, el biofilme no es tan fácil detectar, pero se puede saber que existe si es que hay acumulación de materias orgánicas y se encuentran uh, cargas positivas de los indicadores en el ambiente. Esas son indicaciones de que hay el potencial de un biofilm. Lo importante es cuál es la superficie y el hecho de que si se encuentra, por ejemplo, una carga microbiana alta en una superficie, en una de esas el saneamiento de esa superficie se hace con un producto que es un poco más fuerte, más concentrado, se deja por más tiempo. Hay varias formas para hacer eso. Es importante a esa altura trabajar con las compañías que proveen los productos químicos, que a veces no es fácil. Lo digo porque a veces no es fácil. Es importante entender qué qué tanto soporte técnico tienen ustedes por parte de las compañías que proveen esos productos de saneamiento. Bueno, sé que de acuerdo con las estadísticas que tengo acá, recibimos 32 preguntas, de las cuales se respondieron 27. Sé Sí, que lo lamento, es muy largo. Les agradecería si a todos ustedes que tengan interés le pueden mandar un email a, a Janet, a ti o a mí. Ahí está el email mío en caso de que tengan algunas otras preguntas. Recuerden, muchas de estas preguntas se transforman en algo muy específico y es difícil para mí darles una opción que es la más apropiada para ustedes. En muchos casos depende, porque la verdad que depende del tipo de producto y del ambiente. sí, también en el chat sé que algunos al principio logré decirles que por favor no la pasaran a la casilla de preguntas y respuestas, pero no sé si todos lo lograron. Eh, Omar, muchísimas gracias por la disposición a este webinar, pero sobre todo por la cantidad de respuestas y luces que nos diste con respecto a este tema. Para los participantes, en los próximos días recibirán un correo electrónico para completar una pequeña encuesta en Internet que nos será de gran ayuda para poder direccionar nuevas webinars. Acá aprovecho que me están diciendo por el chat que si es posible tener las memorias del webinar para las personas que ingresaron unos minutos después. Recuerden que este webinar fue grabado. Cada uno de ustedes recibirá un link donde lo pueden consultar y en un par de días. Y además ese link estará directamente disponible en YouTube, o sea que es abierto a todo el público. Claro, déjame que aclare de nuevo un poquito eso, si no te Sí, por molesta, favor. Janet. Se hará link de estas para el YouTube y se la vamos a mandar a todos los que se inscribieron. Y de ahí, si ustedes la quieren pasar a otra gente, nos parece bien, todo es público. Esto es una presentación pública. Sí.
Alcanzamos a tener 124 personas en este webinar. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. El próximo tema será con el doctor Petersen y el tópico de ese webinar, que será en abril, será ¿por qué han aumentado los brotes de Escherichia coli patógena? A cada uno de ustedes, muchísimas gracias por su participación. Omar, muchas gracias por todo lo interesante que nos compartiste durante este webinar. Gracias, un placer de trabajar contigo, Janet. Gracias.